El otro día conocí a una persona que fue dirigente comunista en Cuba en los primeros años de aquellas cosas de los años 60 y que estuvo al frente de una de las, primero de un grupo de milicianos que iba por los negocios participando de las confiscaciones. Y ese testimonio yo quiero compartirlo con ustedes porque a mí me marcó muchísimo, me enseñó mucho y creo que es importante traer al presente esto que me contaba mi amigo, ¿no? Y me decía que él era un joven, en aquella época tenía unos 22 años, lleno de hormonas, de testosterona, y bueno, le parecía que estaba haciendo algo grande por Cuba, por el futuro, quitándole los negocios que habían construido pues los propietarios de aquel momento. Y él me cuenta varias cosas que le pasaron que fueron transformando esa mentalidad hasta el punto que se escapó de Cuba, emigró y vive acá en los Estados Unidos, vivió en México, vivió creo que en Venezuela primero, después en México y por último en Estados Unidos. Lo primero que me contaba es que en las reuniones donde el partido orientaba todo esto en línea con lo que estaba pidiendo Fidel, entonces, le decían que era un proceso de soberanía, de rescatar la soberanía nacional, que teóricamente estaba siendo robada o usurpada por los americanos en primer lugar, la Unit Fruit Company, la Texaco, la Shell, y que de alguna manera este proceso llevaría nuevamente a las manos cubanas pues estos negocios, estas propiedades, ¿no? Estas fábricas. Pero que a este señor le empezó a causar curiosidad. Ellos intervinieron 20 y pico, 30 negocios, el grupo que él lideraba o era parte de ese grupo. Y resulta que nunca hablaron con ningún americano. Y ya cuando habían confiscado como 20 y pico cosas, él se empieza a preguntar y dice, caramba, pero si es quitarle cosas a los americanos o a los belgas, a los japoneses, y resulta que cada vez que vamos a confiscar algo, el dueño es un cubano y la gerente es la hija y el comprador es un sobrino y el almacenero es otro hijo. Son negocios familiares, son negocios de cubanos. Y eso le empieza a él a provocar cierta incertidumbre, ¿no? Si estamos quitándole las cosas a los dueños para que sean de los cubanos, pero si ya la mayor parte de los propietarios son cubanos. Bueno, empieza por ahí la cosa. En segundo lugar, dice que él al principio iba como muy entusiasmado y cuando se paraban, todos ellos armados, frente al negocio, venían como con una orden de expropiación en nombre de la revolución. Entonces era como que le proponían un trato, que la persona voluntariamente cediera el camión, como lo hicieron a mi abuelo, o la cafetería, los bienes, las maquinarias, como que los cediera a la revolución o procederían a expropiarlo forzosamente, ¿no? Y entonces me dice que hay algo que él nunca se le olvida, que nunca le salió de la cabeza. Y era el rostro, la cara de las personas a las cuales él tenía que decirle esto. A veces salía el señor, 40 y pico años, 50, 60 años, a veces un viejito. Lo mismo le salieron gente con un machete, que salieron personas dando gritos, que la esposa entonces abrazada del marido y que le decían, pero muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué nos están quitando esto? Este es el fruto de trabajo de toda nuestra vida. Esto lo hemos levantado con nuestros ahorros. Yo trabajé en esto todo el tiempo o en este otro negocio y con nuestros ahorritos pusimos esto y lo echamos a andar, a crecer para dejarle algo a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Por qué nos los están quitando? Si nosotros incluso los apoyamos a ustedes, les dimos dinero, apoyamos la revolución, ¿por qué nos están quitando
nuestras cosas. Y dice que todo esto le empezó a él como a lacerar, ¿no? A lacerar el corazón. Porque no era lo que le habían dicho. Quitarle las cosas a los propios cubanos, ¿qué sentido tenía? ¿No? Entonces dice que él se siente tan mal que habla con su jefe superior y le dice que no quiere seguir haciendo esto. Pero le inventa un pretexto. Creo que era un problema de salud, algo así, que no quiere seguir haciendo este trabajo de confiscaciones. Y entonces lo ponen de director de una fábrica que ya fue confiscada. No recuerdo si era de galletas. Me parece que era una fábrica de galletas. Tendré que llamarlo y precisar, pero era una fábrica de algo de comer y creo que su principal producto eran galletas. Hacían galletas dulces, galletas saladas, los paqueticos de galletas con cremita en el medio, bueno, todo lo que son las galletitas, los niños y todo eso. Bien, esta empresa tenía un inversionista, que era un inversionista que tenía un 10, un 15% de las acciones, que era extranjero, nacionalizado cubano, casado con una cubana, pero los dueños fundamentalmente eran dos familias cubanas. La intervinieron y lo pusieron a él al frente de este negocio. Bueno, primero debo decirles a todos ustedes que esta idea de recordar este tema me vino de una directa que hizo el Chucho hace 2 o 3 días. Yo no me pierdo la directa del Chucho. Y él estaba poniendo distintos reportajes en distintos momentos de las fábricas de hielo. ¿Cuánto producían las fábricas de hielo antes del 59? Fábricas que tenían 100 años, 80, 70 años, de principio de 1900 y hasta de antes. Y luego cómo durante los 80, los 70 siempre estaban rotas las fábricas, no producían ni el 1%. Y todo era el mismo burocratismo, el mismo peloteo de es culpa de este, el otro, pero lo cierto es que no había hielo. ¿Bien? Y me acordé de todo esto, ¿no? Pero me dice el señor, yendo al punto, que lo ponen en la fábrica, él dice, bueno, ya voy a estar más tranquilo. Ya estoy más tranquilo porque ahora estoy al frente de la fábrica y ya es un solo lugar, estoy aquí, no le tengo que quitar más nada a nadie. Ahora vamos a echar esto a andar. Bueno, resulta que me cuenta este intervencionista revolucionario de aquellos tiempos que pasaba algo con la fábrica. Estaban en principio los mismos trabajadores. Algunos de los trabajadores incluso estuvieron de acuerdo. Cuenta él, algunos no, pero algunos trabajadores estuvieron de acuerdo con que esa fábrica se nacionalizara o se interviniera, porque el discurso le habían dicho que ellos estaban siendo explotados, estaban siendo mancillados en su honra, en su honor, por estos ricos, y que entonces ahora iban a ganar más dinero, iban a estar mejor, incluso que no iban a necesitar ni dinero, porque como la revolución les iba a dar todo, iban a estar mucho mejor, iban a ser dueños de sus casas. Resulta que van pasando los meses y la producción va hacia abajo, ¿no? Y empieza a faltar esto y a faltar lo otro, y ya los mantenimientos no se hacen igual. Y dice que él observó durante varios años que fue director de esta fábrica, como 5 o 6 años, y él me pone el ejemplo como de una flor. Cuando usted corta una flor y la pone en el búcaro para adornar, ¿no? Por unos días, pero la flor fuera de su tallo natural, de su árbol, de su energía, de ese vínculo directo con la realidad, con la tierra, empieza a marchitarse. Y él me decía que esa fábrica se había marchitado como se marchita una flor, que incluso se le empezaron a caer las letras y entonces ya no estaba el técnico para poder arreglar eso, pero había que seguir porque habían planes de producción de esto, del otro, que cada vez el partido le exigía que tenía que producir más con menos, y entonces hacían falta materias primas y no las podía comprar él directamente. Tenía que hacer un informe, esperar a la asamblea de balance, a ese balance subirlo a la provincia, que la provincia lo aprobara y fuera entonces a una comisión de presupuestos que se reunía en no sé qué tiempo para que entonces aprobaran un presupuesto que tenía que firmarlo el otro para poder comprar harina. La fábrica se fue marchitando hasta que a los 5 o 6 años
Tuvieron que cerrar la fábrica, despedir a los trabajadores, que además fueron perdiendo beneficios. Tenían una java anual los fines de año, tenían salarios extras, tenían aguinaldos, tenían una serie de incentivos para sus niños también, una serie de beneficios por aquí, por allá. Todo eso fue desapareciendo, la gente se fue decepcionando, la frustración, darse cuenta del engaño, de todo. Y al final la fábrica es hoy escombros. Eso lo limpiaron y ahí hicieron no sé qué otra cosa, pero desapareció como tantas miles de fábricas en nuestro país. Y entonces él, después de esto, ya con 40 y pico, 50 años, bueno, ya yo lo conocí siendo un anciano, pero él empieza a leer la Biblia y esas cosas desde que vivía en México, y se casa además con una mexicana y empieza a ir a la iglesia. Y me cuenta él, yo esto que le estoy contando es un relato, ¿no?, que me hace la persona de cómo fue él entendiendo todo. Y él me dice que él encontró en los mandamientos la respuesta a lo que había pasado. Y él dice que, y yo lo creo también, sea Dios, sea Alá, sea Jehová, sea de todas las maneras en que las sociedades lo conocen, existe algún tipo de justicia, una justicia divina, algo que va más allá de lo físico, de lo que usted puede ver. Creo que hasta Einstein en algún momento dijo que quién puede ver los cielos y la tierra, la perfección de una rosa, y negar que exista un Dios. Él no sabía cómo ni nada, y además no está dispuesto a aceptar el relato de cualquier charlatán. No sabemos. Pero lo cierto es que nada que sea robado, nada que usted robe, va a florecer ni va a llegar demasiado lejos. No existe. Y tenemos por otro lado a José Martí, que de más está a decir el alcance de su pensamiento, que nos dijo a todos los cubanos que la única riqueza que perdura y es para bien es la riqueza que se crea con tus propias manos. Ese dueño que se levanta por las noches y que va y le da una vuelta al negocio y que se acuesta con la idea de a ver cómo mañana resolver este problemita, que levanta el teléfono y toma una nota y mira qué ver y tal y tal y tal, que sufre como no puede sufrir ningún cuadro, ningún militante del partido, ningún graduado de la Ñico López, sufre como si le cortaran un brazo cuando una de las turbinas o una planta de procesamiento se paró, porque la obra de los seres humanos es parte de su esencia. Es una representación estructural extendida de esa energía divina que tenemos los seres que podemos crear cosas. Porque tal vez Dios puede crear la vida. Ese es un don exclusivo a lo mejor que se reserva. Pero nosotros también podemos, a través de nuestros hijos, a través de nuestra obra, crear muchas cosas. Y yo creo que eso es un don que compartimos. Y eso es algo que no se puede violar. Algo que no se puede romper. Porque lo que trae como resultado es precisamente la catástrofe. Hacia adentro, imagínense ustedes, como me decía él, los ojos llenos de lágrimas de esas personas, que era como lo que le estaba quitando el alma. Ya con esas personas no puedes contar para imponerles un modelo de sociedad o de propiedad o lo que se le ocurrió a un tipo barbú que tiró 4 tiros en la sierra. Hay una serie de valores alrededor de cómo ese creador crió a sus hijos, cómo preparó a su familia para hacerse cargo de su negocio. Y por eso es que los negocios más exitosos incluso de esa época cubana fueron la gente que escapó o que pudo salir, que expulsaron de Cuba antes de que los valores de ellos y de sus hijos fueran destruidos, sin nada, pero con el proceso en la mente, llegaron a otro país,
sea Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Europa, compraron los componentes en Home Depot, armaron estructuralmente lo que tenían y volvieron a poner sus ideas y su experiencia en práctica. Y se hicieron grandes de nuevo, porque ya tenían el know-how y tenían el cómo hacer las cosas, que ese es el desarrollo. El desarrollo no es el qué, el desarrollo es el cómo, es el conocimiento. Usted puede a una persona que no está preparada, que tiene vicios, que tiene un mal sistema de vida, y usted le da $1.000.000, como tanta gente que se ha ganado la lotería, y al año está pidiendo pesetica abajo de un puente. Por tanto, el desarrollo no es tener en un momento determinado millones de dólares. Los ha tenido Cuba. La Unión Soviética les daba, con lo que se reparó y se echó a andar, Alemania se lo daba casi que por año. Y Cuba nunca salió adelante. ¿Cuántos miles de millones le entran a Cuba por conceptos de exportación de servicios médicos, de turismo, de todo? ¿Y dónde está el dinero? Más de 6.000 millones en remesa. Por eso es que está claro que con ese mismo dinero o con mucho menos, pero con las ideas correctas, con el sistema correcto, con los derechos correctos, con el respeto correcto, cualquier otro país, incluso más grande que Cuba, hubiese salido adelante 1000 veces, con o sin relaciones con los Estados Unidos.